Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos juntamos esta semana para conversar esta vez de TPP-11. Aquí está Patricia Reagada y Jorge Rojas, candidatos constituyentes independientes por el Distrito 11, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Nos encontramos con un invitado de lujo. Estamos con Hassan Akram, director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest y profesor de las políticas públicas de la Universidad Diego Portales. Hassan tiene un magíster en desarrollo económico de la Universidad de Cambridge y es doctorado en ciencias sociales y políticas de la misma institución. Autor del informe Tres razones para rechazar el TPP-11, publicado en Cuadernos de Análisis de Situación Chilena, e hizo ponencias sobre dicho tratado frente a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y el Senado. Muy bienvenido, Hassan. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Hassan, por participar con nosotros e informar a todas las personas que nos están viendo. Para hacer un pequeño resumen, para que todos puedan entender en qué consiste, qué es el TPP-11. Bueno, el TPP-11 es el Tratado Transpacífico, Trans-Pacific Partnership en inglés, por eso las letras TPP, que es un acuerdo comercial. Es un acuerdo, un tratado que firma Chile con 10 otros países, por eso es TPP-11. Originalmente fue una idea impulsada por la Casa Blanca, entonces habían 12 países, pero cuando llegó Donald Trump a la presidencia, él salió del tratado y por ende se resucitó con el nombre TPP-11, un país menos, Estados Unidos. Y fue originalmente un tratado comercial para unir los países del Pacífico. Ahí están varios países de las Américas, Estados Unidos originalmente, Canadá, México, Perú, y también países del otro lado del Pacífico, Japón, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur. Y la idea de esos tratados comerciales es aumentar la importación y exportación. Entonces Chile puede comprar productos de esos países de forma más barata y puede vender sus productos a ellos también de forma más barata. Barata en el sentido que se bajan impuestos. Los impuestos a las importaciones y a las exportaciones se llaman aranceles, y cuando Chile compra un producto de afuera, si uno compra, no sé, un televisor de Japón, ¿ya? Cuando cruza la aduana chilena, paga un arancel y entonces el televisor es más caro, ¿ya? De la misma forma, si uno vende cobre a Japón, cuando cruza la aduana japonesa hay un impuesto, un arancel, y entonces el cobre es más caro. Cuando uno baja aranceles, cuando uno baja impuestos, lo que implica es que la gente compra más porque los productos son más baratos, entonces hay más importación, los consumidores chilenos pueden comprar más cosas baratas, y hay más exportación. Los extranjeros compran más cosas y entonces se crea más trabajo, más empleo mejor pagado. Entonces, este tratado en su promesa comercial lo que hace es darnos más empleo, mejores salarios, todas las cosas de los tiempos mejores, si alguien se acuerda de esa triste consigna que nos prometió Sebastián Piñera hace tanto tiempo ahora, ¿no? Ahora, a estas alturas, nadie cree en las promesas de los mejores tiempos, y de la misma forma, las personas no creen en esas promesas del TPP-11, de todas esas ventajas económicas y sociales que nos vendieron originalmente como el punto del tratado. La razón por la cual el TPP-11 no nos da esa ventaja real tiene que ver con el hecho que Chile ya tiene tratados comerciales con todos los demás países integrantes del Acuerdo Transpacífico. Por ende, cuando el gobierno dice esto nos va a dar acceso a más mercados para las empresas chilenas, es una mentira, porque Chile en este momento tiene acceso a esos mismos mercados, ¿ya? Si al final los aranceles son ya cero, ¿ya? Que Chile puede vender a esos países sin pagar impuestos, es imposible bajar el impuesto más porque ya está en el mínimo posible, ¿ya? Exacto. Y entonces la Cancillería, con su desesperación, buscando ventajas de este tratado, han llegado a decir cosas tan absurdas como que vamos a poder vender más vino a Malasia. Malasia, dicho sea de paso, es un país musulmán y por ende tanto vino no toman.
¿Ya? Es cierto que cuando uno ve, hay ciertos productos que van a ver sus impuestos bajados, porque los impuestos son ya súper bajos, pero van a bajar un poco más para 3.000 líneas arancelarias. Y uno escucha 3.000 y piensa que son muchos productos, pero en realidad una línea arancelaria es un subproducto. Entonces hay varios distintos tipos de limón que todos cuentan como una línea distinta. ¿Ya? Y entonces en realidad la cantidad de productos que este tratado nos ayuda a vender son mínimos y su efecto económico, según la misma Cancillería, ¿ya? Ellos hicieron los cálculos, no yo ni ningún economista crítico al tratado, sino los mismos defensores del TPP-11 calcularon que el efecto positivo de este tratado por bajar impuestos, por bajar aranceles, iba a ser 0% del PIB. El efecto económico positivo no es real. Entonces, este es un tratado que nos promete mejores cosas para la economía, pero en realidad no nos da mucho al respecto. Correcto, decían que partió por la cola del principio mal. José Gabriel Parra corroboraba que fue una negociación entre multinacionales, que no fue la Cancillería, que las multinacionales llevaran los borradores. ¿Qué efectivo es así? ¿Efectivamente las multinacionales fueron las que negociaron? ¿La Cancillería vio después esto? ¿Cómo fue el tema Estado multinacional, empresas? Cuando hay una negociación internacional, ¿ya? Con un tratado que es plurilateral, que hay muchos tratados, hay muchos países que están involucrados en la negociación. ¿Ya? No son solo dos, ¿no? Hay, por ejemplo, el famoso Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, y en ese caso fue la Casa Blanca negociando directamente con la moneda. Son dos equipos de negociadores expertos que se juntan y deciden los detalles del tratado. En este caso, son muchos los países que están involucrados, todos llevan su propio borrador. Pero como dije, este tratado empezó como una idea de Estados Unidos. Entonces la Casa Blanca, que es la economía más grande en todo esto, es la que lleva la voz cantante en las negociaciones al principio. Y a la Casa Blanca, ¿ya? Y la oficina del representante de comercio, ¿ya? US Trade Representative, que es la oficina que hace esa negociación, llegan las transnacionales con borradores del tratado. Entonces, el borrador de Estados Unidos, que fue el borrador que al final fue lo más importante, porque los países que están firmando eso, Japón, Malasia, Vietnam, ¿ya? No están en eso porque van a poder vender más cosas a Chile. ¿No? ¿Qué importa Chile para ellos? Están en esto porque hay la promesa primero de vender más cosas a Estados Unidos y cuando se va a Estados Unidos ven la posibilidad de mantenerse juntos, economías tan importantes como México y Japón, pero Chile de verdad es como una cuestión bien secundaria en esto. Y cuando Estados Unidos, que es el país más importante en todo eso, presenta borradores redactados por transnacionales farmacéuticos de Estados Unidos, ahí se nota la influencia empresarial por sobre la posición de los distintos países. Al final eso llegó a la Cancillería, las propuestas estadounidenses, ¿ya? Y ellos lo aceptaron en gran parte, ¿no? La Cancillería dice, bueno, Estados Unidos se fue. Bueno, se fue, pero quedó la redacción de ellos en muchos temas de interés para Chile. ¿Y la factibilidad que vuelvan? En este momento parece que la Casa Blanca de Joe Biden no está tan enfocada en el tema del TPP-11, ¿no? Si uno mira cuál fue desde el punto de vista de Estados Unidos la necesidad de firmar ese tratado y por qué entonces Trump sale si es tan perjudicial, ¿ya? Porque al final lo que hace el TPP-12 es que dice a todos los países, si uno mira la lista, son países que hacen comercio con China. El socio comercial más importante de Chile es China. ¿Ya? Para todos estos países del Pacífico, la influencia, la razón económica más importante es con el gigante asiático. ¿Ya? China no está en el TPP-12. La idea de Estados Unidos fue unir a todos esos países que comercian con China en un bloque que excluye a China. Y ellos entonces deciden las reglas para comercio en un grupo así como en el colegio o en la escuela primaria, cuando todos se juntan en la básica así, sin incluir a una persona, así como, no, tú me caes mal, así que me junto con todos mis amigos y tú no eres parte del club. Era un poco de eso, juntar todos los países que tienen relación porque están en el mismo curso, pero sin hablar con esa persona. ¿Ya? Todos que están en el vecindario de China para hacer las reglas y presentar a China con los hechos consumados. Esas son las reglas de comercio, nosotros estamos todos de acuerdo con eso, tú tienes que aceptar eso.
¿Y por qué los demás países aceptan que Estados Unidos junta a todos ellos en este club especial? Estados Unidos les tiene que dar algo a cambio. Y lo que dan a cambio es acceso a su mercado. Uno puede vender a Estados Unidos sin pagar impuestos. Cuando llega Donald Trump, a él no le interesa unir a todos esos países contra China. Él dice, yo voy a enfrentar a China de forma individual y no voy a aceptar ningún tipo de tratado que da cosas extra a nuestros aliados. Entonces, él se sale del TPP-11 por eso. El TPP-12 para eso y termina como TPP-11. Ahora parece que Biden está siguiendo un poco el libreto de Trump en su forma de negociar con China. Todavía no ha generado opciones más multilaterales, la OMC todavía está frenado ahí. No parece que hay tanto interés de parte de Estados Unidos de entrar. Para entrar tendría que tener la vista buena del Congreso chileno y de los otros 10 congresos o parlamentos de los países integrantes. Ellos tienen que decir sí, todos, con unanimidad, para dejar que entre Estados Unidos. Entonces, lo que dice la Cancillería y los defensores de este tratado es que no se preocupen, las peores cláusulas de este tratado, las redactadas por las transnacionales estadounidenses, están suspendidas. ¿Ya? Y la única forma de que pudieran ser activadas es si hay una nueva votación en el Congreso. Pero si uno pregunta a estos mismos defensores del TPP-11, no sé, al Heraldo Muñoz, que fue el padre de esto, que lo redactó casi, o a Ricardo Lagos Weber, que también, como fue parte de la Cancillería, negoció muchos tratados, gran defensor de este tratado. Y él dice, lo peor no está en el tratado, porque está suspendido. Entonces uno le pregunta, pero ustedes, si Estados Unidos quiere volver, ¿votarían a favor o en contra? Y curiosamente, esas personas que dicen que lo peor del tratado ya está suspendido, son los mismos que dicen, pero en realidad, si llega a Estados Unidos, sí vamos a estar a favor de que vuelva. Entonces, por supuesto que Estados Unidos en este momento no quiere, que tendría que haber otra votación, pero en realidad, si entramos en este tratado, estos mismos defensores, los mismos de siempre en realidad, contra los cuales se hizo la revuelta popular del 18 de octubre, estos mismos van a decir, ya, queremos que Estados Unidos entre. Entonces es un peligro permanente esto, y al final juntar a todos estos grupos, a todos estos países en un grupo cuyas reglas son en sí estadounidenses, digamos, porque son reglas que son pro-transnacional y en contra de la regulación estatal. Si uno ve cómo la Unión Europea, por ejemplo, negocia sus tratados, es muy distinto que el formato que lo que tenemos con el TPP-11, que es un tratado con lógica estadounidense, incluso cuando Estados Unidos no está, porque tiene ese sesgo antiestatal que nos genera el problema. Correcto. Jorge. Sí, Hassan, una consulta. Considerando de que el TPP-11 sería el tercer acuerdo más importante a nivel mundial, que según dicen es el 13% de la economía global, ¿qué peso específico real tiene si no está ni China ni Estados Unidos? Bastante poco en realidad. Como empecé diciendo que el problema real de todo esto para Chile es que Chile ya tiene acceso a ese mercado. Ese 13% del PIB mundial, Chile ya tiene acceso preferencial con aranceles súper bajos o cero. ¿Ya? Entonces es muy distinto decir que Vietnam entra en este tratado porque para ellos pueden haber más ventajas económicas, pero para Chile no. Ahora, en términos de cómo se determinan las reglas, este tratado que lo tratan de vender como un tratado moderno, porque es un poco mejor de otros tratados, Jorge, que Estados Unidos ha negociado, hay que entender que este tratado le faculta a las transnacionales, ¿ya?, a demandar a los países, ¿ya?, por cualquier tipo de cambio en sus políticas públicas cuando eso afecta sus expectativas razonables de inversión. ¿Ya? Entonces, sí, se hace una nueva ley para descarbonizar la matriz energética, o sea, cerrar termoeléctricas a carbón porque están contaminando al medio ambiente y estamos frente a una emergencia climática. Los dueños pueden, si son empresas domiciliadas en países del TPP-11, pueden demandar al Estado chileno y pedir indemnización, y esas indemnizaciones son miles de millones de dólares. Pueden ser, como ha pasado, hay un caso actualmente que es 50.000 millones de dólares. O sea, es un monto que dejaría en la quiebra al Estado chileno. ¿Ya? En esas circunstancias, ¿cómo se ve la soberanía implicada de Chile?
¿Cómo? No te escuché. En esa circunstancia que tú estás hablando, de estas regulaciones, de estas demandas que no pueden hacer, ¿cómo se implica la soberanía chilena? Todos los tratados de todo tipo implica ceder soberanía, ¿ya? Porque al final es un país que es soberano, o su pueblo es soberano, que está negociando con otro país cuyo pueblo es soberano en su territorio. Entonces, cuando un país dice, yo voy a limitar mi soberanía, es porque otro pueblo o otra institucionalidad democrática también cede su soberanía, ¿ya? Entonces se juntan la soberanía supranacional, arriba de las naciones. Es que Chile se somete a ciertas reglas que están arriba de la Constitución y las reglas chilenas, pero también todos los otros países se someten a esa, también, ¿ya? Entonces lo que dice el gobierno es que, mira, una empresa chilena puede usar estos mecanismos para estar encima de los estados de otros países, de la misma forma que esos países pueden estar encima del estado de Chile. La pregunta relevante ahí, cuando hablamos de soberanía, es que ¿qué tipo de soberanía estamos cediendo? Porque en el caso de un tratado internacional de derechos humanos, ¿ya?, el Estado chileno cede soberanía a un tribunal de derechos humanos para proteger a los ciudadanos chilenos del Estado chileno cuando viola esos derechos. Y todos los demás países también se someten a esa misma lógica supranacional. En el caso del Tratado Escazú, que muy vergonzosamente Chile no ha querido firmar, es la misma lógica. Chile se abre a demandas de otras empresas de otros países contra Chile porque Chile no está respetando las reglas de protección medioambiental. El Tribunal Supranacional declara entonces que Chile tiene que subir sus niveles regulatorios para proteger los derechos ambientales dentro del país, y todos los demás países de forma recíproca también se someten, ¿ya? Entonces, ceder soberanía no es necesariamente una cosa mala. En el caso de los tratados de derechos humanos y en el caso de los tratados ambientales, están cediendo soberanía con la posibilidad o la obligación a veces de subir el nivel regulatorio, de subir su nivel de protección de derechos sociales. El TPP-11 cede soberanía no para subir niveles, sino para bajar niveles. Porque en este caso, si trata de subir niveles para aumentar la protección ambiental, llega a demandas que obligan a Chile a no proteger al medio ambiente, porque esto afecta las expectativas razonables de inversión de las transnacionales. Entonces, esto es un tratado donde uno cede soberanía, pero no para subir regulaciones, sino para proteger transnacionales, y por eso es un tratado tan nocivo, porque al final sabemos que estos tribunales que establece, que no son tribunales de abogados de derechos humanos, ni tribunales de abogados de derecho ambiental, aunque ven temas de derechos humanos y ven temas de derecho ambiental todo el tiempo, pero los que están juzgando y fallando al respecto son jueces de derecho corporativo que han trabajado antes con transnacionales y tienen un sesgo. De hecho, 72,5% de sus interpretaciones jurídicas son a favor de las empresas y en contra de los estados. Entonces, ahí está el problema. Hassan, asociado a lo que estamos hablando, hay un economista, Osvaldo Rosales, que en el mes de febrero en Radio ADN señaló de que además del TPP-11, Chile debería adscribirse al acuerdo Escazú que tú planteas, que en materia ambiental, y al acuerdo Marrakech en términos de migración regular, segura y ordenada. Si se realiza lo anterior, ¿qué impacto económico traería? ¿Por qué relaciona las tres cosas? Osvaldo Rosales, ¿dijiste? Sí. Osvaldo Rosales fue el director o el jefe de campaña y sobre todo el jefe de los asesores económicos del candidato Alejandro Guille, ¿ya? Okay. Que hizo una campaña deshonesta desde raíz. De hecho, yo me acuerdo en 2017, que fue la campaña, donde yo estuve en el debate en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y hablamos con economistas del equipo de Guille sobre dos temas en particular, me acuerdo. Sobre el tema de las AFP, porque el pueblo chileno clama no más AFP. ¿Ya? Y yo planteé, mira, acá tenemos que transitar hacia un sistema que no es de capitalización individual, sino de ahorro colectivo con reparto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué me dijeron los economistas del equipo de Guille? Sí, por supuesto, estamos de acuerdo.
tranquilo, estamos de acuerdo. El día siguiente, Osvaldo Rosales y ese mismo economista de su grupo sale en el Mercurio en primera plana diciendo que no, ellos van a seguir protegiendo las AFP. Porque Osvaldo Rosales es parte de los mismos de siempre, que habla de cambios, pero a la hora de verdad defiende los intereses de unos pocos. Alejandro Guillo tuvo un cambio de parecer después del estallido, que no era un cambio de parecer, sino que estaba intimidado por la movilización social, y dijo, no es el momento para el TPP-11. ¿Ya? Pero cuando vincula eso, dice, no, que nosotros somos supuestamente progresistas, entonces queremos protección ambiental, por eso quieren firmar Escazú, por eso quieren proteger los migrantes firmando el tratado de Marrakech, y meten el TPP-11 como una cosa adicional de tratados que generan reglas sin reconocer que son muy distintos el tratado de Escazú, el tratado de Marrakech, que son tratados que suben niveles de protección regulatorio, y el TPP-11 que hace lo contrario. ¿Ya? De hecho, hay una contradicción entre ese tipo de tratados, y dicen, no, que son todos tratados de la mejor calidad. Y cuando uno va a ver el detalle, y por eso yo siempre comparo con otros tratados comerciales que negocia la Unión Europea, o el famoso RCEP, que es el tratado chino, que China firma con todos los países asiáticos del TPP-11, en realidad. Esos tratados no incluyen el derecho de las transnacionales de demandar a países. De hecho, la Unión Europea ahora está precisamente sacando ese tipo de arbitraje ad hoc de sus tratados y de su sistema jurídico. ¿Ya? Y el TPP-11 establece un sistema más donde pueden demandar en un contexto donde otros países y otras regiones están cuestionando y tratando de eliminar ese sistema. Entonces es un tratado añejo. Y Osvaldo Rosales, de forma mañosa, porque es una persona deshonesta, que trata de decir que, por supuesto, son todos vinculados. ¿Ya? Es la persona, dicho sea de paso, que estuvo a cargo de las negociaciones durante el gobierno de Lagos para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Ya? Un tratado que hizo mucho daño en términos de limitar la capacidad del Estado de hacer regulaciones en temas financieros, en temas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas personas tienen prontuario. Sabemos quiénes son, sabemos cuáles son los intereses que defienden. ¿Ya? Y al final, lo que pasó, y Alejandro Guillo es una persona completamente irrelevante en la política hoy día, porque la gente se levantó en octubre de 2011, yo escribí un libro, ¿no es cierto? El estallido, ¿por qué y hacia dónde? Que trata de analizar precisamente la forma en que el modelo económico y social que tiene Chile genera malestar. Y si queremos salir de eso de forma democrática, por eso estamos frente a un proceso constituyente, ¿ya? Que ni Guillén, ni Rosales, ni todos sus amiguitos querían una nueva constitución. Decían que querían, pero cada vez que habían propuestas concretas, como durante el gobierno de la Bachelet, cuando Fernando Atria propuso un decreto presidencial para hacer una asamblea constituyente, se echaron para atrás. ¿Y por qué tenemos eso? Porque la gente se movilizó en contra de ellos. ¿Ya? Entonces estamos en un contexto nuevo donde una vez más nos quieren meter el TPP-11 y otros tratados que al final lo que hacen es que refuerzan un modelo añejo que la gente no quiere porque genera malestar. ¿Ya? Entonces yo a Osvaldo Rosales no me preocuparía mayormente. Ok. Tenemos una pregunta a raíz del arbitraje que nombraste recién en Facebook, que nos dicen, ¿cómo fallan los juzgados en asunto TPP-11? Me refiero a si fallan en derecho o en forma casuística. Gonzalo Malagueño pregunta. Bueno, al final, la interpretación jurídica tiene un espacio siempre, una complejidad, decir cuando, determinar si un juez está fallando de la forma correcta o no. Bueno, por eso existe el sistema judicial al final, porque hay diferencias de interpretación, ¿no es cierto? Tenemos en el caso chileno un tribunal que ya es súper cuestionado, que es el Tribunal Constitucional, que Fernando Atria lo llama la tercera cámara. Y cuando él hace su crítica, que ellos al final fallan, ¿no? De una forma politizada, una forma binominalizada, no como jueces independientes, sino como actores políticos, él vincula eso con la forma en que se nombran esos jueces, o más bien los ministros que son del Tribunal Constitucional. Porque el problema ahí es que son nombrados por partidos políticos y su posición ideológica es conocida. No son jueces
que suben en la carrera judicial como independientes, sino personas nombradas por partidos políticos. Entonces, decir que ellos fallan de esa forma politizada no es ninguna teoría de conspiración, es un producto natural, no de que son malas personas, sino que el sistema de su nombramiento es politizado. Entonces, uno tiene que preguntar cómo se nombran los árbitros de estos tribunales del TPP-11. Y al final es un sistema que se llama arbitraje ad hoc asimétrico. Entonces, en cada caso, la empresa nombra a una persona, el Estado nombra a otro, y los dos se ponen de acuerdo para nombrar a una tercera persona. Entonces, eso parece como un sistema de igualdad de condiciones. Es mitimota, 50-50, que es, dicho sea de paso, el modelo que se ocupa para el arbitraje civil. Si hay dos empresas que tienen algún tipo de desacuerdo sobre un contrato, en vez de ir a tribunales, que es muy lento y muy caro, ellos dicen ya, cada uno de nosotros vamos a nombrar un árbitro y se ponen de acuerdo, tercero, y ahí se va al arbitraje. La diferencia es, esto es arbitraje asimétrico, porque son solamente las empresas que pueden demandar a los estados, ¿ya? ¿Qué ocurre entonces? Que obviamente el árbitro asignado por la empresa tiene incentivos para fallar a favor de la empresa que lo nombra. Pero ¿qué pasa con el árbitro asignado por el Estado? El problema ahí es que esa persona también tiene incentivos para fallar a favor de las empresas. Porque un árbitro solamente gana dinero, están pagados por hora, solamente gana dinero si está fallando, ¿ya?, por los usuarios del sistema. Si las empresas dejan de demandar, dejan de usar ese sistema, los árbitros no tienen más trabajo. Y la realidad entonces es que incluso los nombrados por el Estado tienen fuerte tendencia de apoyar a las empresas porque son los que les dan trabajo, porque hacen seguir funcionando este sistema. Y es un grupo súper reducido de abogados que trabajan en arbitraje inversionista-Estado. Y ese grupito que se repite en todos los casos y ganan decenas de miles de dólares por hora, es mucho dinero. Hay bufetes especializados en eso. Incluso hay bufetes que van y dicen a países, que dicen a empresas, mira, acá hay una posibilidad para demandar porque van a hacer una nueva ley de protección ambiental, digamos, ¿ya? Este negocio del arbitraje, ¿ya?, es tremendamente problemático por esos problemas que tienen de incentivos, conflictos de interés, donde los incentivos están puestos en tener una visión pro empresa. Y en realidad, el gran problema de estos tratados siempre dice, el Estado tiene derecho a regular, por razones ambientales, por razones sociales, por razones de salud. Pero siempre los árbitros interpretan de forma muy restrictiva los derechos de los estados de regular y forma muy expansiva las protecciones de propiedad privada de las empresas, que no es una sorpresa, porque estos árbitros vienen del mundo de derecho corporativo y su enfoque es ese. No están viendo, no hay expertos en derechos humanos, no hay expertos en derecho ambiental, no hay expertos en derecho público entre los árbitros. Por eso, lo que propone la Unión Europea es reemplazar estos que son sesgados, que fallan 72,5% de las veces a favor de las empresas, con jueces permanentes, que sí son expertos en temas públicos, derecho laboral, derecho ambiental, etc., y que ellos deciden si las empresas merecen indemnización o no. ¿Ya? Pero en este momento, ¿cómo fallan los tribunales del TPP-11? De forma sesgada. Agarrándonos de ese punto, es complejo el escenario, porque si el arbitraje funciona de esa manera, imagínate que una empresa, no sé, Nueva Zelanda, Japón, dice que acá en Chile nosotros le damos privilegios como por ejemplo las cooperativas, Loncoleche, Colún, por decir alguna marca. ¿Podrían demandarnos porque están más beneficiadas estas cooperativas, por ejemplo? Definitivamente. Yo mencioné ese ejemplo en un artículo que escribí porque el tema de arbitraje, y quiero enfatizar eso, ¿no?, que el problema del arbitraje es un problema general en Chile, ¿no? Este arbitraje entre empresas y estados. De la misma forma que el Tribunal Constitucional funciona como una tercera cámara, estos tribunales de arbitraje funcionan como una cuarta cámara, ¿ya? Y eso es para todos los tratados. Lamentablemente no es solamente el TPP-11, y justamente por eso, si Chile no firma el TPP-11, lamentablemente el problema sigue para la Constitución y para los constituyentes, porque en realidad
Desde 1992 en adelante, Chile va firmando, 94 en adelante, Chile va firmando tratados que incluyen arbitraje ad hoc. De hecho, creo que los Regulación primeros tratados robusta. que incluyen eso son el tratado con España, un tratado con Noruega, y después van firmando más. Está el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos. Hay muchos tratados que incluyen eso. El TPP-11, yo estoy súper en contra, es un eslabón más en una larga cadena. Y el ejemplo que yo puse con el tema de Colún es porque ya existe un caso, ¿ya? Contra Colún por una empresa Soprole que es propiedad de una transnacional de Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda en este momento, el tipo de tratado que tiene con Chile no permite que transnacionales domiciliadas en Nueva Zelanda puedan demandar al país, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo concreto donde agregar más países a la lista de los que pueden demandar a Chile es una mala idea. Pero de todas formas, incluso si no se firme, cuando se haga la nueva constitución, eso se puede hacer en plena libertad, el TPP-11 en ninguno de esos tratados limita la posibilidad del país de cambiar sus leyes ni de cambiar su constitución. Eso no es la crítica. Mañosamente el canciller Alaman repite, no, que están diciendo que no vamos a poder hacer la nueva constitución. Por supuesto que sí vamos a poder hacer la nueva constitución. El problema es que las demandas que van a llegar después, cuando uno trata de hacer que esa constitución no sea letra muerta, sino implementar esos nuevos derechos. Y ahí el problema es que van a llegar muchas demandas, no solamente por el TPP-11, si no se firma el TPP-11, van a demandar por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, con las empresas que son estadounidenses, o van a demandar con el Tratado de Protección de Inversiones con Italia, en el caso, yo menciono Italia porque Italia tiene una AFP, o van a demandar por tratado con Colombia, Colombia también tiene una AFP, o con el Tratado de Protección de Inversiones con el Reino Unido, porque el Reino Unido tiene una ESAPRE. Entonces, cada vez que uno pone derechos de salud, derechos de pensiones, derechos de medio ambiente, que cruzan con las empresas que son dueñas de las termoeléctricas, se activa el riesgo de demandas. Y por eso la nueva Constitución tendrá que ver ese tema. Correcto. Jorge, tomando lo que tú estás planteando y también respaldándolo, según José Miguel Ahumada, doctor de Estudio de Desarrollo de la Universidad de Cambridge, dijo a fines de año en la radio USACH, los beneficios que genera el TPP-11 son bastante marginales, coincide plenamente contigo. Entonces, ¿cómo se entiende de que Andreas Alaman dijera en enero de este año, el canciller actual de Chile, que el retraso de la aprobación del TPP-11 estaría afectando la recuperación económica? ¿Qué motivaciones tiene para decir eso? ¿Y qué busca con empujar la aprobación del TPP-11? Ya, hay dos cosas. Uno que es, voy a empezar con el punto que es mucho más chico, ¿ya? El impulso más fuerte a favor del TPP-11 es de un pequeño, muy pequeño grupo de empresas que son de exportación agrícola, ¿ya? Específicamente los que venden cítricos, naranjas y limones a Japón. Porque cuando firmaron el Tratado de Libre Comercio con Japón, ¿ya? Al final uno establece una escala de reducción de aranceles. Los impuestos no desaparecen de la noche a la mañana, sino toman varios años de ir bajando paso a paso. Y en el caso específicamente de cítricos, la reducción en aranceles es más lento el proceso de reducir. Entonces todavía están pagando así impuestos un poquito más altos y eso, al final, la importancia para la economía chilena de eso es mínima. Pero si uno es dueño de una empresa de limones, es muy importante. Entonces, todos los días molesta a las autoridades del gobierno impulsando, por favor, firmen, porque es todo su vida, todo su negocio, ¿ya? El tema es que si fuera solo por eso, ya, chao, firmamos. El problema es todos los costos que eso implica en términos de arriesgar más demandas. ¿Cuál es el punto de Alaman, más allá de las empresas de cítricos? Que es mucho más importante para Andrés Alaman un cálculo que es de la baja política. Es de verdad muy, muy pequeño, de pequeñeces. Porque este tratado tampoco cambia la situación en términos de las demandas. Porque, ojo, si hacemos una nueva constitución que establece, como dije, nuevas pensiones, nuevo sistema de salud, más protección ambiental, van a demandar a Chile igual.
Las empresas que son dueñas de las termoeléctricas a carbón son empresas estadounidenses. Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que da la facultad a las transnacionales a demandarnos, usando esos mismos cortes que el TPP-11 ocupa. ¿Ya? Si hacemos la reforma previsional, ahí está Estados Unidos una vez más, junto con Colombia e Italia. ¿Ya? Entonces van a demandar usando los tratados de protección de inversiones de Colombia y de Italia. ¿Ya? Con la salud va a ser Estados Unidos otra vez y el Reino Unido. Entonces, ni siquiera en eso es tan importante. Entonces, ¿por qué insistir en el TPP-11? Porque Alamand entiende que con el 18 de octubre la gente empezó por primera vez a cuestionar todo este sistema tan malo donde las transnacionales pueden demandar al país por instalar derechos sociales. Entonces dijo, ya, eso es un problema. Y los que siempre defienden esos tratados, el mismo senador Guille, ¿ya? Con Osvaldo Rosales, con Ricardo Lagos Weber, con Heraldo Muñoz, todo ese grupo, ese séquito de políticos de siempre, ¿no? Que han gobernado este país 30 años y no han cambiado nada, ellos saben que están en una situación súper complicada si se vota el TPP-11 ahora. Porque quieren aprobarlo, porque ellos lo negociaron, creen que es la mejor cosa del mundo, pero al mismo tiempo saben que sus partidos, el PPD, la DC, en las elecciones de abril van a ser muy perjudicados porque la gente dijo basta. Entonces, Jorge, el punto para Alamand es poner a esos partidos en una situación incómoda, y eso es el jueguito político que está haciendo. ¿Ya? Quiere hacer la vida más incómoda para Guille y para la Weber y toda esa gente, obligándolos a votar de una manera muy impopular. Y eso es la motivación de él. No son tan tontos, entonces están tratando de resistir, evitando que esté a la votación. Correcto. Okay. Hassan, Hernán González Vergara nos menciona, dice, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le ofreció a Stalin adherirse al Plan Marshall. Stalin no quiso porque perdía poder. Me parece que la resistencia a los tratados de libre comercio tiene que ver también con la pérdida del poder eventual de sectores ideológicos de la izquierda. No vaya a ser que nos ocurra lo mismo que se produjo cuando Evo, Chávez y Kirchner boicotearon el Tratado de ALCA, que impidió a las economías americanas acceder a un mercado de millones de personas. A ver, hay dos elementos ahí, ¿ya? Que tiene que ver con, más allá de esa cuestión de la izquierda y todo, hay un elemento comercial y un elemento económico. ¿Cuáles son los costos de no firmar el TPP-11? Nos dice que al final, si uno no firma un tratado comercial, no tenemos acceso a más mercados. Eso, más allá de la ideología de esa pregunta, es lo que está diciendo, ¿ya? Porque Chávez o Kirchner o Evo no firmaron tratados que iban a permitir, ¿ya?, bajas aranceles, más posibilidad de exportar a los mercados grandes. Esa crítica no aplica al TPP-11 por una razón muy simple. Chile ya tiene acceso a esos mercados. Entonces, si firmamos el TPP-11, si no firmamos el TPP-11, igual vamos a tener acceso a esos mercados. Entonces, no hay ningún costo en ese sentido. ¿Ya? Es un mito. Si yo estuviera acá diciendo hay que salir del tratado que tiene Chile con Estados Unidos, entonces uno podría decir eso va a generar un problema económico de la forma que se está describiendo esa pregunta. Pero nadie está proponiendo eso y por ende no se aplica. ¿Ya? El otro elemento es perder poder. ¿Ya? Y entonces dice, porque al final la propuesta, digamos, bolivariana de Correa, de Evo Morales y de Hugo Chávez fue generar instituciones dentro de Latinoamérica que iban a ser alternativas, ¿cierto?, a las políticas, a los sistemas estadounidenses. Ese proyecto fue un fracaso en gran parte porque América Latina es una región súper inestable, ¿ya?, donde van cambiando las posiciones políticas de los gobiernos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando está la izquierda en el control, tienen UNASUR y CELAC y todas estas instituciones políticas regionales que son de izquierda. Pierden el poder estos gobiernos y entonces Piñera se junta con el gobierno de Colombia, de Santos, para crear el grupo de Perú. Un grupo paralelo de derecha. Ya pierden los gobiernos de derecha y pierden la influencia entonces esas instituciones. Entonces, cada vez que cambia de posición de gobierno y se cambia la institucionalidad, eso no es una buena forma de avanzar a la integración. Entonces, evidentemente hay un problema ahí.
¿qué estoy proponiendo yo como alternativa frente a eso? Yo fui muy claro, lo he dicho muchas veces. ¿Ya? Esto habla un poco de la curiosa actitud muy añeja de las personas que defienden el TPP-11. Hablan de Stalin. Como, ¿de qué estamos hablando en siglo XXI? ¿Cuáles son las alternativas serias en términos de la regulación de los sistemas de libre mercado frente a desafíos del siglo XXI como el tema del cambio climático? Y ahí la propuesta más importante sale de la Unión Europea. ¿Ya? Eso, y de Stalin no tiene absolutamente nada, y de Chávez menos, diría yo. Lo que está diciendo la Unión Europea a través de su comisión, que es al final el ejecutivo de la Unión Europea, es que estos tribunales son sesgados, ¿ya? A favor de las empresas, y por ende debemos tener un sistema que tienen jueces permanentes. ¿Qué de estalinista tiene crear un sistema con jueces independientes? Eso es un punto básico de un Estado de Derecho liberal, ¿ya? Entonces, seguir la lógica de la Unión Europea, que no solamente la Comisión del Ejecutivo, de la parte política, sino de su Corte Suprema, la Corte Europea de Justicia, que falló en un famosísimo fallo a estas alturas, AJMEA, que estos tribunales de arbitraje tienen sus problemas que afectan el orden jurídico y por ende deben ser reemplazados. ¿Ya? Esto, la posición, es una cuestión que existe como movimiento muy fuerte en el mundo. La Unión Europea está buscando hacer eso. Incluso Joe Biden, si uno ve la posición de su equipo de comercio, Joe Biden como candidato dijo cosas en contra del arbitraje por este mismo problema, y es el presidente actual de Estados Unidos. Entonces acá hay espacio para negociar sistemas alternativos, ¿ya? Que al final lo que genera es un sistema de mejor regulación, de pérdida de poder de la izquierda, el concepto más absurdo. Lo que está permitiendo no firmar el TPP-11 es más bien generar mejores sistemas institucionales de regulaciones. Eso. Correcto. Correcto. Dado ese punto, hace otra pregunta otra persona que en Facebook dice, ¿el sistema de arbitraje sería similar al actual usado en la CAM en Chile? Sí, efectivamente, pero por eso insisto, lo que ocurre en el caso, cuando son casos civiles entre distintas empresas, ¿ya? El arbitraje no tiene ningún poder jurídico si no hay un consentimiento de una empresa, ¿ya? Entonces la empresa dice, yo quiero ir al arbitraje. La otra empresa dice, yo quiero ir al arbitraje, ¿ya? Y entonces están en igualdad de condiciones. Lo que ocurre cuando uno firma un tratado de libre comercio, un tratado como el TPP-11, es que el Estado firma algo que se llama preconsentimiento. Yo consiento a todas las demandas que podrían ocurrir en el futuro, ¿ya? Y ese preconsentimiento es lo que genera el sesgo de esos sistemas porque es asimétrico. Ahí el Estado tiene que aceptar todo lo que llega y al final los que son asignados por ese sistema saben que el Estado no tiene ninguna influencia en ese sistema, tiene que ver con las empresas y por ende responde a los intereses de las empresas. Correcto. El Estado pasa a quedar un Estado como congelado en el fondo. Efectivamente. Hassan, entendiendo de que el TPP-11 es un tratado y los tratados son un conjunto de reglas, independiente de que el TPP-11, ya tú nos has explicado con bastante detalle que no tiene ninguna ganancia. La verdad, ya tenemos ya la comercialización con los países que están estarían en este tratado. Sería mejor evitar firmar un tratado antes de tener una nueva constitución en general, ¿cierto? Sí, es, digamos, de mal gusto al final, aunque insisto que el problema es que tenemos todos estos tratados anteriores ya firmados. Entonces el tratado, los tratados como tema se tendrán que tratar en la nueva constitución con los TPP-11. Y ahí lo más importante es que la nueva constitución dice que se dé soberanía a tribunales de arbitraje ad hoc, o sea, tribunales que no son independientes, sino que son proempresariales, es algo inconstitucional. Y ahí lo que se puede hacer es poner una disposición transitoria que mandata al Ejecutivo, a un futuro gobierno, a renegociar los tratados, ¿ya? Porque en el caso, el problema es que uno podría salir de los tratados, pero eso, en el caso, por ejemplo, porque el tema ahí es súper complejo, ¿ya? Porque cuando uno sale de un tratado, ¿qué ocurre?
¿ya? En el caso del, pongamos el Tratado de Protección de Inversiones entre Chile y el Reino Unido, ¿ya? ¿Ya? Queremos hacer un sistema donde el 7% que va a las ISAPRES, perdón, ahora sí tiene que ir a FONASA, un fondo común. Y entonces, Banmédica dice, ojo, que acá estamos perdiendo nuestro negocio. Porque el 7% que podíamos captar y cobrar comisiones y todo el cuento, ahora va al Estado. Entonces, han destruido nuestro negocio. Y demandan a Chile. Hay un tratado de protección de inversiones entre Chile y el Reino Unido, y Chile podría salir de ese tratado. El problema es que ese tratado tiene una cláusula de atardecer que implica que por 20 años después de salir, ese tratado sigue teniendo vigencia. La cuestión no funciona. Como salir al final no ayuda en la cuestión. En el caso del tratado con Estados Unidos, ¿ya? Que si hacemos una reforma de salud, por ejemplo, no solamente afecta a Banmédica, afecta a MetLife, ¿cierto? Que es como, y perdón, a otras a ISAPRES que son propiedad de empresas estadounidenses. ¿Qué pasa que cuando ellos demandan? Uno podría salir del tratado con Estados Unidos. Pero ahí es muy distinto, porque dije que el caso con el Reino Unido, que es un tratado de protección de inversiones, ¿ya? Es un tratado donde la única cosa que hace es que le faculta a las transnacionales a demandar al país. En el caso de Estados Unidos, esa facultad de demandar al país es un capítulo, no es un tratado, es un capítulo dentro de un tratado más grande. Y en ese tratado está el acceso comercial a Estados Unidos. Entonces, para salir de la jurisdicción, y Chile podría, 180 días y está fuera del tratado y no hay ningún problema. Los tribunales no podrían actuar, pero el costo ahí sería perder todo el acceso comercial. Y ahí sí aplicaría lo que dijo la pregunta en Facebook anterior. Que ahí sí se activaría el problema de pérdida de acceso de mercado. Y entonces no es muy factible eso. Pero puesto que la Unión Europea está buscando activamente la transformación del arbitraje, puesto que el gobierno actual de Joe Biden ha dicho también, el mismo actual presidente ha dicho que el arbitraje no funciona, que es sesgado, no debe ser así, ¿ya? Estamos en una posición para renegociar estos tratados, que con la cooperación de la Casa Blanca, con la cooperación de Bruselas, se puede generar un nuevo sistema. Entonces habría que aprovechar de pedirle a nuestro Congreso que tenga prudencia y primero esperemos una nueva constitución y luego retomemos los tratados y hagamos los ajustes que haya que hacer. Sí, hay que robustecer los sistemas reguladores antes de firmar un tratado de este nivel. Sí, que la nueva constitución debe decir limitar la jurisdicción de esos tribunales y ver en el futuro cómo negociar con los distintos países para asegurar que eso sea real. Exactamente. Consulta, otra pregunta acá, Hassan. TPP-11, medio ambiente. ¿Cuáles son los conflictos que existen entre TPP-11 y el cuidado del medio ambiente? A ver, curiosamente, si uno va al capítulo sobre medio ambiente en el TPP-11, está lleno de cosas positivas, ¿ya? Habla de la importancia del medio ambiente, la importancia de regulaciones y todos los demás, ¿ya? El problema es que son puras buenas intenciones, ¿ya? Es un capítulo que no es vinculante. Lo malo del TPP-11 es que todos los capítulos, entre comillas, buenos, hay un capítulo de derechos laborales, ¿ya? Que al final habla de la importancia de proteger los derechos de los trabajadores. El problema es otro capítulo que no es vinculante, que al final establece un piso tan bajo, ¿ya? Que el efecto de obligar a subir regulaciones no aplica, porque ya todos los países están arriba de ese piso tan bajo. En el caso del medio ambiente, no existen los mecanismos para hacer vinculante las reglas de subir sin niveles de regulación, pero la parte que sí es vinculante es el capítulo sobre inversiones, y ahí lo que dice es que no se puede hacer nada que afecte a las expectativas razonables de inversión de las empresas. Si interfiere con eso, solamente se puede hacer indemnizando. Ahora, por supuesto que menciona que hay una excepción para temas de medio ambiente. Sin embargo, hemos visto que estas excepciones no se aplican, no han sido aplicados
cuando esos casos llegan a los árbitros de tribunales que son sesgados. Entonces, tenemos una triste historia donde ellos dicen, ya, es cierto que los tratados establecen excepciones por razones de medioambientales, pero también establecen la protección de la propiedad privada de las empresas, y la propiedad privada es efectivamente más importante que el medio ambiente. Si uno quiere entender el problema del TPP-11 con el medio ambiente, compárenlo con el Tratado de Mercosur con la Unión Europea. Porque ahí es un tratado que pone todo el tema ambiental por sobre el comercio. Y de hecho dice que para tener relaciones comerciales entre América Latina, Brasil, México, Brasil, Argentina, México, ¿ya? Entonces, se tiene que respetar el medio ambiente. Y la Unión Europea lo pone como condición. De hecho, Emmanuel Macron, cuando Bolsonaro estaba dejando quemar buena parte de la Amazonía, dijo, acá Brasil no va a tener acceso a nuestro mercado, a nuestros privilegios comerciales, si no toma una actitud de proteger el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, hay tratados comerciales que ponen el medio ambiente como primera prioridad. No es el caso del TPP-11, donde no hay un capítulo ambiental vinculante y donde la parte verdaderamente vinculante no establece las protecciones ambientales necesarias. O sea, bajo un ejemplo que clarifique claramente, si recibimos una demanda, la empresa no está obligada a regular su nivel de cuidado medioambiental, sino que tiene que ser indemnizada para que tenga que subir esa calidad de medio ambiente, de cuidado con el medio ambiente. Exactamente. Se hace una nueva ley para cerrar una termoeléctrica, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el tratado en realidad? En el capítulo de protección de inversiones. ¿Ya? Estos tratados empezaron por el tema de las nacionalizaciones. La de Allende, por ejemplo, pero de hecho no fue solamente Allende, fue la nacionalización de petróleo en tantos países de América Latina, nacionalizaciones en Asia también. Fue muy común la nacionalización de los recursos naturales durante los años 70. ¿Ya? Y al final entonces las transnacionales extractivistas no querían invertir porque siempre pensaban, bueno, vamos a invertir y vamos a tener toda nuestra inversión expropiada por un Estado, y si nosotros demandamos en esos cortes domésticos, vamos a perder, obviamente. Entonces crearon todo este sistema internacional donde podían demandar y tener sus derechos de propiedad protegidos. ¿Ya? Ahora hay todo un debate acerca de si se debe o no se debe permitir la expropiación de recursos naturales. ¿Ya? Eso es otro debate. Pero hay un problema mucho más profundo a estas alturas, que no tiene que ver con ese viejo debate de los 70, sino algo que tiene que ver netamente con lo ambiental. Que es que incluyeron otro concepto que no es expropiación directa, donde el Estado toma una empresa, ¿no? Como hizo Allende, que al final hay títulos de propiedad, ¿no? Tipo conservador de bienes raíces o algo similar, ¿no? Que dice que al final la gran minería de cobre pertenece ¿a quién? A dos empresas estadounidenses, Anaconda y Kennecott. Sacaron el nombre Anaconda, sacaron el nombre Kennecott y pusieron Estado de Chile. ¿Ya? Es una expropiación directa. Pero hay otra forma de expropiar que es indirecta, ¿ya? Que al final es una forma abusiva de hacer regulaciones. Entonces dice, ya, yo quiero que me vendan las empresas a un precio de huevo. ¿Cómo lo hago? Pongo una ley que dice, nadie puede sacar cobre en Chile si no cumple con una licencia especial. Anaconda y Kennecott dice, ya, vamos a tratar de sacar la licencia. No se puede. Y entonces Anaconda y Kennecott son dueños de las minas en Chile, pero no pueden usar eso para generar recursos. Entonces están obligados a vender. ¿Ya? Eso es un uso abusivo para una expropiación indirecta. Entonces lo que dice el tratado es que cualquier política pública que afecta las expectativas razonables de inversión, yo invierto en un país con la idea que voy a tener una rentabilidad, y después llegan y ponen muchas reglas para quitarme la propiedad. Eso no se puede hacer, de la misma forma que no se puede expropiar directamente, quitándome una cosa, sin pagarme por mi propiedad, sin indemnizarme. Entonces, si tengo una mina, es mi propiedad, lo compré, el Estado no puede empezar a poner muchas reglas solamente porque me quiere quitar la mina. Pero en realidad, con los derechos, con los temas ambientales, cuando dicen ustedes tienen que dejar la termoeléctrica, no es que estoy tratando de quitar la propiedad, es que quiero que se cierre esa termoeléctrica a carbón porque al final está contaminando y no deben existir termoeléctricas a carbón.
Entonces, el concepto de expropiación indirecta, que es una forma abusiva de sacar propiedad de sus legítimos dueños, se usa hoy día para frenar regulaciones ambientales y sociales. Hubo un cambio y un tremendo problema en cómo estaban redactados esos tratados añejos de los años 90, los años 2000 incluso. ¿Ya? Es que se prestan para eso. Y por eso actualmente, no puedo creer lo absurdo que es que en Chile estamos debatiendo firmar el TPP-11 con todo el problema que tiene, mientras que en Europa en este mismo instante hay un debate acerca del Energy Charter Treaty, el Tratado de Energía, que fue un tratado que firmaron precisamente para crear un mercado de energía en en toda Europa, que al final es un escollo para la energía verde porque dificulta regulaciones que hicieran termoeléctricas a carbón, dificulta la posibilidad de subsidiar las energías verdes, energía renovable no convencional, y por ende están hablando de cómo transformar o retirarse del tratado directamente o transformarlo para hacerlo verde. ¿Ya? Entonces, en este momento estamos hablando de la transformación de esos tratados para proteger la regulación social. Y en el caso de TPP-11 no tienen eso. Que el switch debe cambiarlo. Sin sustentabilidad no existe economía si no tenemos el cuidado del clima y el cuidado del medio ambiente. Hassan, quizá Sí, queda poco tiempo para la sesión que teníamos comprometida contigo, pero hay un interrogante que a lo mejor podría ser bueno que esbozaras una respuesta respecto a qué se tendría que mejorar del TPP-11 para que efectivamente sea aprobable. A ver, son dos cosas principales, aunque hay detalles más chicos. Pero lo más importante es que en el capítulo 9, que es el capítulo de inversiones, ¿ya? Dice que las transnacionales pueden demandar a los estados, ¿ya? Por conceptos de falta de trato justo equitativo o por razones de expropiación indirecta y todas las cosas que estaba explicando, ¿ya? Hay con ese capítulo. ¿Qué hace la Unión Europea con sus tratados? ¿Qué hace el RCEP? Simplemente no tiene un tratado o un capítulo de inversiones en el tratado. Entonces podrían quitar el capítulo completamente. Entonces no hay protección de inversiones en el tratado. Punto. Eso es una cosa que ha hecho el Tratado de Mercosur con el tratado con la Unión Europea. ¿Ya? Simplemente no tiene capítulo de inversiones, no tiene esa posibilidad de demandar. Eso es la misma cosa que ocurre con el RCEP, con el tratado chino. ¿Ya? Eso es una cosa que hace la Unión Europea a menudo. ¿Ya? Una opción. Otra cosa que podrían hacer es lo que ocurrió con el Tratado de la Unión Europea con Canadá, donde ellos sí establecen tribunales superiores para controlar el sistema. ¿Ya? Pero esos tribunales no son de árbitros, son de jueces permanentes que son expertos en derechos laborales, derechos ambientales, etc. Entonces se podría usar esos tribunales. ¿Ya? Entonces, o eliminar el capítulo o cambiarlo para establecer jueces permanentes. Eso sería como lo más importante. Luego, yo pondría todo el capítulo de hecho sobre medio ambiente que está ahí. Yo lo pondría como vinculante. Entonces tenemos ahora jueces permanentes que además pueden recibir demandas si hay violación de respeto para el medio ambiente. Ahí empieza a ser un tratado de verdad moderno que está regulando el comercio, que está aumentando acceso comercial al sector, pero también generando buenas regulaciones. ¿Ya? Y eso principalmente. Después hay cosas con empresas públicas que se tendrían que mejorar porque tienen una visión muy anti-empresa pública. Hay cosas sobre los derechos laborales donde podría ser más fuerte. Pero principalmente esos son los grandes cambios que tienen que ver con cuáles son los tribunales y hacer vinculante toda la parte social a esos tribunales permanentes. Ahí el TPP se volvería otra criatura. Perfecto. Perfecto. Clarísimo. Clarísimo. Patricia, ¿hay alguna pregunta adicional que haya llegado? Una sola más, Hassan, que por favor coméntanos del capítulo laboral. ¿Esbozaste algo dentro de todo este conversatorio de los convenios laborales de la OIT? ¿Cómo se han afectado los derechos laborales en el TPP-11? Hubo muchas noticias falsas sobre esto, ¿no? Y el gobierno se aprovechó para decir que todo era mentira, etcétera, etcétera. ¿Ya? El TPP-11 no quita derechos laborales. Perfecto. O sea, no quita derechos laborales porque al final lo que pasó es que si uno analiza el capítulo laboral, ¿ya? Los derechos laborales que menciona son mínimos. ¿Ya?
Pero esos, en el caso laboral, los derechos mínimos que establecen no son un techo, ¿ya? No es que si uno firma el TPP-11, entonces uno no puede tener más derechos laborales que los mencionados en el tratado. No es así. Es un piso, ¿ya? Entonces esos derechos mínimos son los que todos tienen que tener al final, porque uno está firmando un tratado con Vietnam, ¿ya? Que es un país que tiene trabajo infantil todavía. Entonces toda la cuestión ahí era tratar de hacer que ellos dejaran de usar niños en sus fábricas, por ejemplo. El tema, entonces, es que es un piso muy bajo, que implica que Estados Unidos, por ejemplo, que tiene leyes antisindicales terribles, o Chile, que también tiene un código laboral dictado en dictadura precisamente para dificultar el trabajo sindical, para dificultar la negociación colectiva, ellos pueden entrar. Entonces, lo que hay que hacer es subir el piso que está ahí para obligar a los países a respetar los convenios de la OIT acerca de la negociación colectiva de verdad. Perfecto. Jorge, te cedo la palabra. Bien, estamos dando por terminado este conversatorio de TPP-11, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. No sé si quieres decir unas palabras al cierre, Hassán. Muchas gracias por la invitación, Jorge, Patricia. Yo creo que el proceso constituyente es una oportunidad histórica, es la primera vez en toda la historia chilena que se ha podido dictar una constitución en condiciones democráticas, que los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y vecinas van a poder participar en esa redacción. Ahora, por eso, para que eso funcione, no pueden ser solo 155 constituyentes, tienen que ser 19 millones, que la gente tiene que seguir participando en ese proceso. La nueva constitución no es el fin, es el medio, es el primer paso para conseguir más cosas. Entonces la gente tiene que participar para que funcione. Y en ese proceso, ¿ya? Además que va a ser la primera dictada con 50% participación de mujeres, la paridad, que va a ser un punto histórico en el mundo, increíble esto. Pero para que funcione, la participación es fundamental. Entonces yo lo que pediría, además de la participación, es que la gente piense, ¿qué es lo que queremos de una nueva constitución? ¿Ya? Y al final, lamentablemente, en América Latina, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de Bolivia, pero incluso la constitución colombiana, que hay un problema cultural en América Latina de constituciones larguísimas, con textos rimbombantes, pretenciosos, que describen en lujo detalle una serie de derechos sociales que después no son reales. La gente vive privada de todos esos mismos derechos. Entonces necesitamos una constitución que, más que una larga lista de derechos, establece instituciones democráticas, profundamente democráticas, que permite que en el futuro se hayan leyes nuevas que establecen de verdad derechos sociales, ¿ya? Tener un nuevo sistema de pensiones no es un tema de la Constitución. Tener un nuevo sistema de salud no es un tema de la Constitución. Arreglar el problema con la matriz energética para sacar los combustibles fósiles tampoco es un tema de la Constitución, ¿ya? Pero para hacer todas esas leyes necesitamos una constitución que democratice el país y que permite que haya flujo de estas cosas. Y entonces lo más importante es pensar en la democratización de la constitución. Tener una política donde las grandes empresas, las grandes fortunas no pueden financiar toda la política, controlarla. Tenemos un sistema donde hay descentralización de verdad de poder hacia los ciudadanos y ciudadanas y no a los grandes empresarios. Y el tema, entonces, de los tratados comerciales son parte de eso, de que la democracia funcione y no haya tribunales que declaran inconstitucional o declaran indemnizable los derechos sociales que queremos establecer. Eso. Muchas gracias, Hassán. Gracias. Bueno, quiero agradecer la participación de mi colega Patricia Regada, que junto a mí, Jorge Rojas, integramos la lista para constituyente Energía Independiente. Y muy especialmente queremos agradecer la participación del director de la Universidad Norteamericana Wake Forest en su sede en Chile, don Hassán Akram, quien gentilmente participó en este conversatorio para contarnos de qué se trata TPP-11 y estemos todos debidamente informados. Próximamente estaremos contándole otro conversatorio de interés nacional. Vecinos de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Peñalolén, muchas gracias por escucharnos. Voten con energía por un 100% independiente. Lista XF Energía Independiente. Hasta luego y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Hassan. Muchas gracias, Jorge. Y reitero el llamado. Tenemos una sola oportunidad de hacer historia y cambiar las cosas. El voto de todos nosotros es fundamental. Muchas gracias por haber participado junto a Hassan. Muchas gracias, Hassan. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.